gente que lee para otras cosas, me parece maravilloso. Entonces, cuando digo destripar me refiero a eso, no destripar la historia, que no tendría ningún sentido, esto del spoiler, pero quizás sí, a lo mejor no sé, esto lo tendría que decir la gente que está al otro lado, lo mismo hay curiosidad por poco, pero en el fondo, ¿qué quería decir? Sí, es verdad que es un texto de terror, pero seguramente es un texto que atañe más al género, al concepto de género. Entonces, donde, por una parte, el argumento histórico se utiliza para introducir otras cuestiones. O sea, más bien para centrarnos en el arquetipo de lo femenino, entendido como esta mantis religiosa, como esta vamp, y de hecho no es casualidad que el término se acuñase a principios de los 20 en Estados Unidos y tuviese tanto éxito, lo tenemos también, la vampiresa aquí, que es más un animal depredador de hombres que un ser humano. Entonces, un poco se trataba de recurrir a las fuentes arqueológicas y textuales mesopotámicas a través de este viaje de don García, que se le encargó en el 1614, el pobre hombre estuvo de viaje hacia Persia entre 1614 y 1624, porque Felipe III le había encargado que fuese allí ante la corte del Shah de Persia, y este pobre hombre con 62 años, que ya peinaba canas, no era momento de irse allí cuando era un viaje muy complicado en aquellos tiempos, pasó 10 años dando tumbos, y entonces aprovecha esa circunstancia, porque él en el 618 tuvo la oportunidad de visitar Persépolis, lo que quedaba de la ciudad, y fue la primera persona, y esto no puedo evitar decirlo, que se dio cuenta de que el cuneiforme, con casi toda probabilidad, no era algo meramente estético, sino que era una fórmula de escritura, es el primero que se le encendió la bombilla, y manda a hacer copias, etcétera. Pues eso se utiliza para centrarnos en la figura de la mujer arquetípica, esta mujer devoradora de hombres, que se ha mantenido en las sociedades patriarcales, y que puebla, de hecho, los peores sueños, las peores pesadillas de este inconsciente masculino promovido por las sociedades patriarcales, efectivamente, donde es una masculinidad, digamos, como incipiente, adolescente, insegura, para la que una figura de una mujer, lo que ahora se denomina empoderada, o sea, una mujer que toma sus propias decisiones, una mujer activa sexualmente, pues claramente es una amenaza. A ver, ¿quiere esto decir, porque habrá gente al otro lado, aunque no se atreva a poner peros en este momento, que esta mujer está defendiendo que todos los hombres son así? No. Ni siquiera todos los hombres que se forman en una sociedad patriarcal tienen esta fórmula mental. Hay hombres que tienen muy clara su sexualidad y por lo tanto no se sienten agredidos por una mujer que también la tenga clara. Pero es verdad que hay ciertas estructuras que vienen alimentadas en ciertas sociedades y hacen más fácil que esa forma mental se extienda. A eso me refiero, no quiero decir que todos los hombres sean así. Entonces, básicamente era centrarme en esa figura, ¿no? A través de esta mujer vampiro, de la que todos tenéis en la cabeza, yo qué sé. Por ejemplo, desde el punto de vista de las fuentes iconográficas, el relieve de Burne, mesopotámico, que se lo conocéis todos, pues porque es la imagen que tenéis de Mesopotamia junto a Pazuzu, gracias al exorcista, que todo el mundo tiene aquí en la cabeza. Fuentes textuales también, la Lilith hebrea, que no deja de ser el precedente de la Lamia griega y además descendiente de la Lilith sumeria. O sea, es una tradición amplia, entre otras cosas, la Lamastu. La Lamastu también es un ser alado que presuntamente se llevaba a los críos muy pequeños, de semanas, se los llevaba pues porque ella no podía ser madre. Entonces, esta cosa de matarlos en la infancia o chuparle la sangre también a los hombres, o sea, es de naturaleza vampírica. Hay un montón de seres alados en Mesopotamia que tienen que ver con el inframundo, ¿no? Entonces, es una figura muy frecuente. Y la idea era reflexionar sobre esta visión de la mujer tan típica patriarcal a través de esta figura que entronca con el viaje de este pobre hombre, porque también lo que se anuncia son otras cosas, o sea, la explotación del individuo. A ver, como la vampira reflexiona, ¿pero quién es el monstruo? ¿Yo? ¿Quién es la chupasangre? ¿Yo o quien te manda con 62 años a dar tumbos por Persia? Vamos a ver. Es que no cabe en cabeza humana. El hombre volvió con 70 y pico y de hecho murió durante el viaje. O sea, no, era de Zafra, no volvió a ver su tierra natal. Justamente el escorbuto. El escorbuto, como sabéis, era una enfermedad que aterrorizó durante los siglos XVI a XVIII. Ya se conocía desde la antigüedad, sobre todo con las ciudades sitiadas, es normal. Pero era una enfermedad muy misteriosa porque no se entendía bien aquello. Y claro, luego hemos visto que es muy sencillo, es la falta de alimentos frescos y por tanto sobre todo vitamina C, pero en aquel momento no se entendía, entonces era muy misterioso. Esto del misterio alrededor de las enfermedades no es raro. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, era frecuente que cuando no se entendía bien los procesos de la enfermedad, se les atribuyese a demonios,
o alguna falta que había sido castigada de origen divino, etc. O sea, esto es frecuente. Y digamos que ella encarna esta enfermedad que asoló y que tenía aterrorizada a la gente en el momento donde hay más viajes intercontinentales, porque claro, estamos hablando de viajes de meses o años. Era muy difícil tener alimento fresco suficiente para todo ese viaje. De hecho, pensad en Aicano. O sea, Aicano consiguió volver de la circunnavegación del globo, que fueron casi 3 años menos poquitos días. Fueron 18 los que regresaron y pisaron España cuando habían salido 237. De hecho, el texto empieza con una reflexión de la vampira enfrente del cuadro, y aquí hay una huella también de paisajes madrileños que creo que vosotros también revalorizáis como editorial, ¿no? Porque lleváis muy a gala lo de ser de aquí. De esta imagen de la Vuelta de Aicano, que fue pintada en el 1919 por Isabel Rondieta, y está en el Museo Naval. Y tú no ves la figura de los héroes, oh Dios mío, esta gran proeza, circunnavegación del globo. No, no son héroes, son 17 despojos humanos que vuelven hechos polvo, realmente demacrados, con pústulas fatal, todavía dando gracias porque habían vuelto, donde otra tanta gente, 237 partieron, había perdido la vida. Y ella, digamos que encarna esa enfermedad, que es una forma también de rendir homenaje a Drácula, que no deja de encarnar la peste. O sea, Drácula, claro, Drácula ligado totalmente a las ratas, a los murciélagos, que son transmisores absolutos. Bueno, y eso es una... Herzog le sacó mucha punta, estéticamente bellísimo, aunque de un miedo atroz, en Nosferatu, en El vampiro de la noche, ¿no? Ese encarnar a la propia enfermedad. Pero aún así, aún reconociendo que es un monstruo mucho más humano que la sociedad que le da la espalda. O sea, lo que ella viene a reflexionar es, bueno, yo mato con piedad, o sea, yo no soy cruel, yo lo que hago es sobrevivir. Una cosa es que puedo agradarle ciertas veces, ¿no? Pero se trata de sobrevivir. Sin embargo, vuestra sociedad, ¿qué hace con vosotros? Os despoja del todo, manda a un señor al final de su vida. A ver, las presentaciones, lo malo que tienen, claro, que sí, perdón. Pero es verdad que ahora que dices esto, teniendo lo que tú dices en la cabeza, o sea, ahora claro, digamos que se reestructura un poco. Se reestructura todo, claro, de otra manera. Sí. Oye, pues muchísimas gracias. Voy a dar paso a Rebeca. Cuéntanos tu experiencia con la creación del relato. Con el relato. Mi relato es Azufre. Está ambientado en una zona minera en España en los años 70. Y es un relato sobre cambiaformas. Son personas que se transforman en animales. Bueno, no voy a decir exactamente en qué contexto, qué personajes sí, qué personajes no. Y está enmarcado, o sea, es la primera piedra de un universo que quiero construir sobre el tema de los cambiaformas, que me parece que está relativamente poco explorado en el mundo del terror. Para mí, el terror empezar a escribir terror ha supuesto la libertad, porque yo entré en el mundo literario con un premio bastante importante y muy joven, y he estado siempre muy condicionada por lo que creía yo que esperaban de mí como autora. De repente todo esto te abruma y empiezas con este tema de, bueno, ¿qué esperan de mí? O sea, ¿qué me van a preguntar en una entrevista? ¿Qué espera el lector de mí? ¿Qué esperan para publicar una segunda novela y que vaya tan bien como la primera? ¿Cómo voy a encontrar el próximo editor? Y todo eso hace que hagas una especie de viaje, una especie de elipsis en la que te olvidas de qué es lo que querías hacer tú al principio. Y cuando he salido de ahí, de repente he pestañeado y ya han pasado 15 años y he dicho, ¿qué me apetece hacer ahora? Terror, pero terror que tenga que ver con... A mí me interesa más el miedo social, la histeria, el pánico. Y bueno, ahora es una época estupenda para estudiar esto. Tenemos muchas perspectivas, además, porque no solo ha sido el tema de la pandemia y tal, es todas las reacciones que están ocurriendo a todo el tema de la diversidad en todas sus formas. La diversidad de género, sexual, la expresión personal. De repente parece que cada uno quiere buscar su ámbito de expresión y eso tiene que ver con los cambiaformas, porque al final es una parte animal que está dentro de nosotros. Es como si saliese afuera un animal totémico, pero al mismo tiempo
representa un conflicto entre nuestra parte humana, individual, y nuestra parte animal. Los cambiaformas pertenecen a una especie y al mismo tiempo a otra, son individuos y al mismo tiempo miembros de una especie, y me parece que refleja muy bien el conflicto que se tiene con la diversidad, porque por una parte quieres expresarte y quieres sacar eso que te hace individuo, pero es que al mismo tiempo el deseo de expresarlo es porque buscas a tus iguales. Entonces estás buscando individualizarte y al mismo tiempo colectivizarte. Y toda esa dinámica me encanta y además genera hostilidad en muchas personas, porque el mundo, bueno, pues nos hemos acostumbrado a estereotipar y es algo que da seguridad. Y saber de qué va, de qué palo va cada uno, a qué grupo pertenece y qué podemos esperar de eso, pues es algo que da seguridad. Y de repente llega este mundo en el que, bueno, pues cada uno se quiere expresar de otra manera, aparecen géneros nuevos, actitudes sexuales nuevas, actitudes nuevas ante el trabajo, ante la pertenencia a una tierra, a un país, muchísimas cosas, a una raza, la forma en que uno se quiere mostrar físicamente. Y esto genera incomodidad, no solamente en los demás, sino también en uno mismo, porque hay que encontrar la manera de expresarlo. Entonces me parece que en el género fantástico, con toda la libertad que hay, pues se puede hacer algo muy bonito relacionando las tradiciones de los animales totémicos, el animal monstruo, el animal depredador y además, que bueno, que es un poco lo que les pasa a los personajes aquí, con la propia identidad y con quiénes éramos nosotros como aldea, como pueblo, como región, de acuerdo a cuál era su función en ese momento, que son obreros, son mineros, cuál es nuestra función ahora, en qué ha quedado aquello, porque esas minas pues están destinadas a cerrarse. ¿Quiénes somos ahora con respecto a nuestra profesión y a nuestro origen? ¿Quiénes somos como humanos y quiénes somos como animales? Y en qué medida nosotros nos diferenciamos de nuestra especie humana y de nuestra especie animal. Y todos los terrores que se generan alrededor de esto. Y esto es. Esto es azufre. Es un relato muy bueno, la verdad que todos está muy bien, cada uno. Y está vuestra inquietud creativa, ¿no? Detrás, pues, claro, es súper interesante ahora releerlo. Claro, eso es lo que pasa, que leerlo antes y leerlo después es otro mundo, ¿eh? También hay una parte de crítica social. Cuéntanos de tus puertas. Claro. La monstruosidad está reservada a cierta claro, social. Exacto. Ahí está el tema. Y quien decide lo que es monstruoso claramente no van a ser los demás. Exacto. De siempre. Sí. Bueno, antes de nada tengo que comunicar que es un orgullo haber podido participar, ¿no? con estos autores tan interesantes en este libro de relatos, que por cierto es un género que parece que siempre ha estado a la baja y sin embargo tenemos que tener en cuenta que los grandes autores de novela se han formado todos en el relato, ¿no? La gran mayoría, y sobre todo los grandes autores de novela de terror se han formado en el relato de terror, como pasó con la novela policíaca, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, por ejemplo, que empezaron a escribir en los Pulp, en las Pulp Magazines, ¿no? Las revistas Pulp, que se vendían por un centavo. Y a partir de ahí, pues también empezaron toda esa faceta creativa. Entonces surge de una forma paralela el thriller al terror, ¿no? En cierta forma. Mi relato, por tanto, bueno, tiene al mismo tiempo bastante que ver con ese componente social del que hablaba nuestra compañera y al mismo tiempo también con lo histórico, aunque es una perspectiva histórica no tan alejada en el tiempo, sino un poco más próxima. Y empieza, en cierta forma, en el mismo título está condensado todo el relato, ¿no? El mismo título de Puertas, que está tratado de una manera irónica, ¿no? Y al principio el protagonista pues considera como el término que muchos conocemos, ¿no? A la hora de introducirnos socialmente en algún sitio, pues la famosa expresión abrirse puertas, cerrarse puertas. A partir de ahí tiene que ver con las puertas del consciente, del inconsciente, que se pueden ir abriendo poco a poco. Entonces, nuestro protagonista va a emprender un viaje físico
desde la inmovilidad, es decir, desde una situación de trabajos precarios, incluso de desempleo y demás, hacia el extranjero, con esa posibilidad de futuro, con un trabajo ideal, entre comillas, ¿no?, que le ofrecen en otro país. Y todas esas expectativas que nos hacemos, ¿no?, asociadas a ese término. Te abrirás puertas en otro país, en el extranjero, si aceptas ese trabajo, porque lo tenemos magnificado, glorificado. ¿Y qué ocurre? Que va a un país como Gran Bretaña y descubre, ¿no?, tampoco os quiero destripar demasiado del relato, pero hasta ahí yo creo que sí se puede leer, o por lo menos explicar, descubre que todavía siguen algunos residuos de escuelas que había protegido la Dama de Hierro, ¿no?, Margaret Thatcher, que había vuelto a aprobar los castigos físicos. Entonces ahí entra ese terror psicológico de repente, al que le va a afrontar directamente, pero hay una apariencia de normalidad durante el día en estos centros, como que nada ocurre, y por la noche es cuando empieza a escuchar sonidos extraños que le evocan al pasado, ¿no?, a un pasado que creía olvidado, un pasado en el que al mismo tiempo pues, se está evocando ese pasado colonialista, ese pasado de explotación laboral, todo aquello que criticaba ya en sus novelas Charles Dickens, a partir de Charles Dickens. Por eso se puede entender como un relato hiperrealista, por una parte, o naturalista, y por otra parte, como bien decía, que muchas veces lo interesante de todos estos géneros es el diálogo que establecen con otros géneros, o los puentes que proyectan hacia otros géneros, o subgéneros, ¿no? Dentro del mismo terror tenemos un montón de subgéneros. Pues tendría que ver mucho con ese viaje en el tiempo, pero una época quizás más contemporánea, a finales de los años 60, principios de los 70, sobre todo la década de los 70, en la que se había vuelto a probar ese tipo de castigos físicos, y entonces va descubriendo este personaje pues que en ese centro ideal, en ese college inglés, tenemos que decir también que los ingleses consideran colegio privado lo que nosotros consideramos colegio público y viceversa, lo que nosotros aquí llamamos colegio público, ahí es un colegio privado. Y poco a poco pues va descubriendo que no todo es tan bonito como parece y que, bueno, pues quizás las grandes calificaciones de los alumnos y demás se consiguen porque hay una disciplina atroz y a los que no se someten a tal disciplina pues se hace una serie de castigos físicos, pero con nocturnidad y alevosía, ¿no? Eso tiene lugar pues, en otros horarios, cuando la gente ya descansa. Y entonces este personaje que tiene un sueño ligero, pues se da cuenta de que hay cosas que no le encajan primero, que va encontrando, y después ruidos extraños. Y poco a poco pues va descubriendo la verdadera realidad de esos centros. Y después, digamos, que también tiene una estructura cíclica, ¿no?, este relato, y que pasa por procesos psicológicos tan rápidos y tan veloces que al final va a tener un final sorprendente que no vamos a desvelar, como un buen relato corto, ¿no? Dicen que una de las grandes virtudes del relato corto que debe tener un relato corto es que tenga un final sorprendente y después muchos cambios de ritmo, de tono, también a lo largo del propio relato, y jugar con diferentes estructuras también, con un sistema de cajas chinas en este caso, pues microrelatos que aparecen dentro del propio relato, etc. Pues a partir de ahí he querido construir algo parecido al de mis compañeras, mi compañero, y al mismo tiempo diferente, por supuesto que me centro más en el tema realista de la educación, ¿no?, de una educación en la que, bueno, creo que en algunos centros se sigue manteniendo un sistema educativo muy arcano, ¿no?, muy del pasado, aunque se quiera dar apariencia de lo contrario, que se apuesta por un sistema mucho más progresista y demás. Todos sabemos que en muchos centros, pues, de manera a veces más o menos encubierta, aparece ese tipo de educación del pasado. Pues muy bien. Pues voy a hablar con Yolanda. Hola, perdóname porque cuando como Mari no me conoce, no te importa. Bueno, yo soy Yolanda. ¿Te sientes cómoda? Sí. Ahora te voy a la espalda. Me siento cómoda porque yo soy profesora de secundaria. Y entonces esta es mi postura. Yo normalmente estoy así, 8 horas al día. Así que me siento cómoda. Bueno, mi relato es monocromático. Tengo que decir antes de nada que me ha encantado escucharos primero, que me voy dando cuenta de que nos hemos ido llevando todos el relato
aquel espacio que nos era cómodo y que tiene que ver con nuestras inquietudes. Y esto lo digo porque cuando Lorena me pidió relato de terror, yo nunca he hecho terror como tal. Mi literatura en general es bastante inquietante, bastante, pero yo soy heredera de una tradición que mezcla un poco lo inquietante con espacios, no sé muy bien, delicados, voy a decirlo así. A mí me gusta mucho Bradbury, me encantó desde que soy pequeñita porque mi padre lo leía mucho y me conquistó desde el principio. Curiosamente, lo primero que leí no fueron cuentos, lo primero que leí fue una novela suya, El vino del estío, que me pareció maravillosa. Y después de eso seguí, entonces, bueno, lo mío va más por esa línea. Entonces, cuando me planteé una antología de terror, pensé, bueno, yo no sé si manejo los resortes del terror, porque he leído terror, le decía a mano, pues más o menos hasta principios del siglo XX. Y luego mucha literatura inquietante, me gusta mucho Silvina Ocampo, otras cosas de ese tipo, pero yo vi tarde y estuve una semana sin dormir. Entonces, digamos que ese no era mi espacio. Bueno, ya, no fijaos cuántos años tienes, yo era un adolescente, pero es verdad que me pasé muy mal. Y entonces no frecuento el cine de terror, pero en literatura pues me gusta mucho me gustan los clásicos. Me acabo de llevar mi libro sobre Edward Gorey, que es un ilustrador más o menos así en esta línea de lo siniestro, porque es verdad que me gusta. Pero pensando sobre qué iba a escribir, me pilló leyendo un ensayo sobre el color, porque yo soy ilustradora también. Hay un libro maravilloso que se llama Cromorama, que es una serie de ensayos sobre el color. Y me tiene fascinada porque estoy probando con una cosa que se llama armonías tetrágicas, bueno, combinaciones de color, ¿no? Y pensando en una historia antigua que me había contado una amiga, decidí cuál iba a ser el tema de mi cuento. A mí me gusta escribir cuentos, casi lo que más escribo. Hasta ahora no me he planteado escribir novela, no soy una estudiosa del cuento, además, en la universidad. Fue aquello en lo que me centré, cuento hispanoamericano. Y es verdad que yo soy de los que piensan, igual somos unos ejemplos, pero soy de los que piensan que el cuento no es el preludio de una novela. El cuento es un género en sí mismo que no es un paso para llegar a otro lugar, sino que, bueno, pues tiene una tensión determinada y me interesa mucho esa tensión. Además, me parece maravillosa, me parece difícil y me parece un juego muy divertido. Y me puse a escribir monocromático, que tampoco os voy a decir porque también me fastidia mucho que me cuenten las cosas y además yo, como Salomé, no necesito que entendáis qué era lo que yo quería decir exactamente, porque a mí me parece que la literatura es libre. A mis alumnos siempre les digo, entre otras cosas, para que no pierdan la maravilla de leer, porque si tú ya les das un camino prefijado, pues a mí eso me parece un problema. Y yo siempre les digo, mirad, un escritor escribe y una vez que ha llegado a las manos del lector es suyo. Y cada lector es uno, tiene su propia experiencia, su propio mundo, viene con su propia mochila y tenéis que disfrutarlo sin agobiaros por qué quería decir, porque esto no es... Se puede diseccionar, es verdad. Y desde el mundo de la filología y la narratología muchas veces diseccionamos y es un trabajo que tiene un sentido. Pero desde el punto de vista del lector lo que hay que hacer es disfrutar, conectar o no, descubrir caminos nuevos. Entonces, entended de mi cuento lo que os apetezca. Es verdad que no es de los que tienen el final más abierto ni de los más extraños, por decirlo de alguna manera. Y cuenta una historia desde dos puntos de vista. Un punto de vista es el de una mujer. Yo suelo no ponerles nombres a mis personajes. Eso para mí tiene un sentido también. ¿Vale? Yo creo que da mucha libertad. Uno de ellos es el punto de vista de una mujer, pone ella primero y después vais a leer qué es lo que ella va contando, porque es una reflexión personal. Y alterna con unos fragmentos en los que ya habla es él, que es el otro eje. Son dos elementos en tensión constante que tienen que resolverse o no al final, ¿no? Me costó un poco escribirlo porque para escribir la parte de él tuve que ponerme en un lugar emocional que me costó mucho. Yo he pasado un año difícil, todos hemos pasado los últimos 2 años complicados, pero se me juntó con más cosas. Mi marido tiene que intentar morirse, cosa que no es bueno para la ansiedad personal. Y entonces es verdad que me pilló en un momento un poquito duro y me costaba ponerme en ese lugar. Y al mismo tiempo lo disfruté porque me di cuenta, hasta ahora siempre he escrito porque me he dado la gana. No es mi ocupación principal, a mí me encanta hacerlo, llevo muchos años, no tenía intención al principio de publicar, tenía intención de divertirme y ya está. Empecé escribiendo poesía, después seguí con el cuento, le he puesto la poesía también. Y no tenía ninguna pretensión específica. Bueno, el caso es que me puse a escribir esto y ese lugar me costó, pero me di cuenta de que podía escribir como si fuera un trabajo y eso ha sido gratificante para mí también.
porque obligarme a escribir. He empezado también una dinámica en un diario, Nueva Tribuna, en el que colaboro de vez en cuando, antes con más frecuencia, ahora pues es que a mí las clases de secundaria, un hijo de 7 años, no me da la vida para mucho, ¿no? Pero es verdad que ha sido una práctica que me ha venido muy bien para exigirme a mí misma de forma constante y pensar en la literatura, además de que sigue siendo un juego, como una labor que puedo hacer incluso cuando no me siento preparada. Y me ha resultado muy gratificante descubrir que era así. Y ha sido un salvavidas también. Y es un cuento inquietante, no es exactamente de terror. Estaba escuchando y tiene mucho que ver con el color y con la luz, que es una cosa que me fascina. Y no os voy a contar nada más porque, como el cuento moderno si cuentas mucho te lo cargas, pues yo creo que con esto es suficiente. Disfrutaré mucho con la idea que tengáis de cualquier cosa o cualquier conclusión a la que lleguéis. Y si además en algún momento nos encontramos y tenéis la buena idea de contármela, mejor, porque me lo paso muy bien. Es verdad. Sí, sí. Gracias, nada, ¿no? Pues ahora mismo ya sí, podía... ya he tomado aire. Ya he tomado aire y todo eso. Ya estás metido en los siniestros. Sí. Yo, bueno, los siniestros me paso la vida metido. Es como mi estado natural. Oye, primero quiero empezar por darle las gracias a la editorial, a la librería por la presentación y a todos los compañeros de la antología que la verdad no he tenido la oportunidad de leerlos todos los relatos y estoy deseando leerlos, después, sobre todo después de lo que están contando. Bueno, en cuanto a mi relación con el género de terror, yo creo un poco que la de todos los autores, ¿no? Me parece que el género de terror es un grandísimo género de iniciación, igual que a lo mejor el género negro, por ejemplo, es un gran género de iniciación en cuanto a las estructuras y a conflicto, resolución, o sea, te ayuda a dominar la estructura, y el género de terror te ayuda mucho a dominar las atmósferas, el simbolismo, y por eso, bueno, todo estudiante un poco que comienza en esto que se precie, pues le presta especial atención o le gusta especialmente leer, pues cuentos como La mano de mono, o Casa tomada, o bueno, ese tipo de cuentos. Abunda mucho el cuento perfecto, ¿no? En el género de terror. Y un poco para corroborar que era un poco de género de aprendizaje, tengo que decir que el cuento que el germen del cuento que yo introducí en esta antología tiene más de 12 años y lo escribí para un taller literario que se llama La Cueva, del profesor Ricardo Zumadavia, aquí presente, que ha venido desde Perú, que era un taller literario que vamos, más o menos donde yo empecé y mis primeros pinitos, y disfrutamos muchísimo porque además era de las primeras, digamos, talleres literarios que eran online y donde se reunía gente de todo el mundo, y entonces el enriquecimiento, eso antes no era tan común, ahora es normal y correcto, pero el enriquecimiento mutuo entre los estudiantes era brutal, ¿no? No es exactamente el mismo relato que presenté ahí, pero está muy cambiado, ¿no? O más que nada extendido, pero es eso. Y en cuanto al relato en sí, los monstruos, bueno, pertenece un poco quizá al mundo del terror más surrealista, más barroco, ¿no? Creo que todos más o menos los que estamos aquí hablando tenemos algo en común, ¿no? Nos llevamos a, ya lo ha dicho algo, no me acuerdo quién, nos llevamos a el género de terror, nuestras inquietudes, que paso está hecho, porque es terror, ¿no? O sea, pues uno escribe de terror sobre las cosas que le dan miedo. Yo, además, podría un poco, y llevo haciéndolo inconscientemente de que lo estaba haciendo prácticamente en todos mis libros que he publicado. Es un poco como el reverso de toda la escritura de género actual, ¿no? De la igualdad de género. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no soy quien para escribir sobre igualdad de género, porque, bueno, primero no soy una mujer, no puedo decir tan claramente cómo se sienten las mujeres como puede una mujer. En segundo lugar, tampoco puedo decir, o sea, sí puedo hablar de cómo somos los hombres, pero tampoco tengo mucha idea de cómo deberíamos ser, ¿no? Y aparte tampoco es que, digamos, el explicarle a alguien lo que debe ser es lo mío, primero porque soy una persona con muchísimas dudas. Lo que sí que se me da muy bien es explicar lo que no se debe ser. Y
Y lo he hecho en casi todas mis novelas y sobre todo en las novelas que más o menos eran de la época en la que escribí este relato, en la que, sin darme cuenta, estaba escribiendo sobre una cosa que ahora se llama masculinidad tóxica, que es básicamente la perspectiva de género aplicada al hombre, ¿no? ¿Por qué escribía sobre eso? Porque yo en aquella época era un hombre metido en una industria que era la publicitaria, en una agencia de publicidad muy competitiva, donde, bueno, había micro, macro y metamachismos por todas partes, ¿no? Y en el que los hombres no queríamos verlo así, pero también sufríamos. Yo ahora me dedico mucho más a la conciliación, a los niños, etcétera, y no entiendo cómo no se valoraba, ¿no? O sea, como, digamos que las mismas estructuras que están haciendo que las mujeres no puedan atravesar ciertas barreras o se lo impidan ciertos techos de cristal, a los hombres nos están haciendo un poco lo mismo, pero en el ámbito doméstico, en el ámbito del cuidado, en el que es un placer, ¿no? Pero en esa época yo estaba frustrado. ¿Por qué? Porque yo me esforzaba mucho, pero bueno, pues ya se sabe con las multinacionales, la gente te adelanta, van más rápido que tú, tienen más talento que tú te piensas que no tienen más talento que tú, simplemente que te dan puñaladas, y entonces, bueno, estaba muy frustrado con él. Y mi tema en aquella época era un poco el éxito y la frustración de las expectativas vitales, sobre todo, bueno, en general, no solamente lo profesional. Y entonces este relato va un poco no solo de eso, sino un poco de tres personajes impulsados por lo que la sociedad decide que deberían de ser, responden llevándose a sí mismo a los extremos, una especie de huelga de celo, ¿no? Vital, ¿no? Entonces, pues uno de los personajes es una persona, ahora se diría que no tiene un cuerpo normativo, ¿no? Y entonces lo que dice es, bien, os voy a dar la razón, pero os la voy a dar hasta las máximas consecuencias, ¿no? Hay otra persona a la que toda la vida ha estado sujeta a muchas normas y dice, bueno, pues ahora el que os voy a hacer cumplir las normas soy yo. Y hay otro tercer hombre que digamos, sometido a una gran presión en lo que, bueno, que siente como un gran fracaso profesional en su vida, siente una gran presión o una gran frustración por no haber sido, por no haber tenido ese éxito profesional que deseaba, y entonces decide, pues, bueno, voy a comportarme o voy a vivir como si sí que lo tuviera. Y entonces es un poco ese juego, digamos, esa es la casilla de partida del juego, mezclar estos tres personajes. Desde luego no tiene nada de hiperrealista el relato, pero creo que sí que tiene, bueno, tiene mucha verdad, ¿no? Internamente tiene mucha verdad, aunque evidentemente no tiene nada de hiperrealista. Y eso es lo que puedo decir de mi relato, no me voy a extender más. Tenéis que leerlos todos. Bueno, pues no sé si tenéis preguntas, si queréis hablar, comentar, decir algo a los autores aquí presentes. Vamos, que puede ser un diálogo perfectamente esto. Muy animado. Espiro, ¿quieres decir algo? Que ella también participa. Pues buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí, ¿no? En Crazy Mail y hacerlo además con la excusa de este libro precioso. Muchas gracias, Lorena. Y lo es también el volverse a encontrar y reencontrar con lectores y con colegas escritores, que nos devuelven en muchos sentidos la fe en este oficio, que tiene mucho de imaginado en todos los sentidos y que tiene mucho de imaginación proyectada, tiene mucho de sueño en sí mismo. Para mí ha sido un placer escuchar a los escritores que me han precedido y no con todos estoy igualmente de acuerdo, en la perspectiva tanto del cuento como del terror, pero me explica gran parte de los relatos y del enfoque que cada uno de ellos ha tenido. Para mí, el relato es mi género preferido por encima de cualquier otro. Es también de los que más he practicado, aunque no el que más he publicado. No hace falta explicar mucho mi trayectoria, pero obviamente ha sido en la novela en lo que he tenido un éxito comercial más destacado y por lo tanto lo que
porque durante mucho tiempo me he dedicado a la novela y al ensayo. Sin embargo, he escrito centenares de relatos y leo siempre que puedo relatos precisamente porque creo que es donde se entiende mejor cuál es el universo contemporáneo. Y creo, de hecho, y cada vez con mayor frecuencia, que la novela en estos momentos carece de sentido. Y que carece de sentido para el escritor, no tanto para el lector, no tanto para el editor, que en muchas ocasiones encuentra ahí el propio universo, sino porque todo aquello que ahora mismo está demasiado explicado es redundante y por lo tanto sobra. En el relato, en cambio, lo que encontramos son las puertas abiertas precisamente a la nada y al todo. Y encontramos voces que pueden entremezclarse, que pueden conectarse con el pasado y con la leyenda y con el presente. Y encontramos también toda una variedad cromática, pero también una variedad de voces, que es de lo que trata mi cuento principalmente, de contradicciones. Y encontramos versiones también distintas de qué significa el terror y de cómo, de una manera constante, vivimos inmersos en él. Es lo que Francisco ha comenzado diciendo, ¿no? Que vive inmerso en los siniestros. Todos de una manera o de otra lo hacen. Sin embargo, precisamente quienes disfrutamos con la literatura, porque escribimos, porque leemos, hemos encontrado un atajo para rehuir lo siniestro, para ponerle un espejo delante a Medusa. Y en ese juego casi de Sherezade, de aguantar un día más, aguantar una noche más, un amanecer más, para llegar al siguiente, encontramos muchas veces el sentido de una vida que por otro lado muchas veces no la tienen. Hay quien es afortunado y lo encuentra en la pareja, lo encuentra en los hijos, lo encuentra en el amor, lo encuentra en una causa, en la fe, lo encuentra en... Pero la mayor parte de la gente intenta no cuestionarse demasiado qué hay debajo de todo eso, porque lo que muchas veces encuentra son palabras dichas por otros y creencias expuestas por otros. Ahí es donde yo encuentro muchas veces que nace el terror. El terror nace de la lucidez y nace también de la locura, que es el reverso precisamente de esa locura. Y por eso muchos de mis cuentos más terroríficos hablan de personas que bordean ese límite. Y un poco más puedo decir. Para mí es un orgullo el encontrarme en esta antología. Te animo a que continúes precisamente arriesgando con voces nuevas y voces antiguas, con distintos formatos. El terror, el miedo, lo siniestro, lo fantástico, todo lo que se entrelaza, yo creo que está injustamente tratado en España. También en Latinoamérica, que se piensa que exaltemos a los autores latinoamericanos porque son espléndidos. Estoy mezclando la X con la S de manera terrible, no me tengáis que entender que hago cada uno. Pero creo que está muy infravalorado, donde realmente el triunfo ahora mismo es en el ámbito anglosajón y sobre todo en lo audiovisual, en lo que integramos muy rápidamente también tanto lo imaginario como lo otro. Por lo tanto, cualquier intento, cualquier prueba que hagamos para que ocupe un lugar central o para que al menos ocupe un lugar meritorio, creo que nos será devuelto con creces. No sé si por los lectores, pero a lo mejor por el karma. Yo qué sé. Tenemos que cerrar de una forma o de otra. Y por lo tanto, solamente quiero felicitaros por esta iniciativa, enorgullecerme por estar aquí y dar muchos ánimos al resto de mis compañeros, porque la lucha es larga y se presentan tiempos encarnizados. Oye, pues fue un lujazo escucharles a todos. No sé si alguien más quiere intervenir, decir algo. No, perdona, solamente los lectores jóvenes, a los lectores les encanta el cuento. Yo mis clases los uso muchísimo y les encanta. Porque es una cosa no exactamente resuelta, no siempre, pero pueden apartarles, les damos espacio a la imaginación, a la intervención personal y les gusta mucho. A las nuevas generaciones les gusta más el cuento. Que a lo mejor a las nuevas generaciones... No lo sé, pero... Con la edad. Gracias, se les pasa con la edad. Y después se retoma, muchas veces por la sorpresa del microcuento y también por alternarla con la novela. La mayor parte de los lectores jóvenes los perdemos, eso no lo tengo que decir yo. Pero luego cuando se recuperan, muchas veces lo hacen a través de intereses y no de formatos, de temáticas, más que de formatos en sí mismos. Entonces el hecho de poder llegar a ellos precisamente a través de temáticas que les gustan en formatos distintos. Yo tengo de todas maneras una relación personal con el formato, no me hagáis mucho caso porque en mi caso es decir, llegar a todo tipo de lectores a través de medios muy distintos, incluso los no convencionales. Pero si lo podemos captar ahí, es
esa ilusión que tuvo seguro que son algunos en el aula es muy complicado. Sí es verdad que necesidades agradecen más el relato. No sé si por vagancia o por deslumbramento. Yo creo que por los segundos, porque el relato es exigente. Sí. Y luego entronca mucho con... Pues, tengo muchos alumnos a los que les gusta el cómic y leen series, cosas serializadas, que al final son clases cortas también, y entronca, o sea, tienen una estructura muy parecida. Con respecto a esto, quería comentar si es posible que a lo mejor el motivo de que también pueda gustar más un relato o corto puede ser por la inmediatez de la sociedad hoy en día, o no tiene por qué ser así. Un poco, a lo mejor en toda la rapidez que queramos tener todo hoy en día, las redes sociales, y a lo mejor es una cuestión que yo pienso que si puede ser, os pregunto, o sea, lo lanzo al aire, si puede ser también un poco por la inmediatez de la sociedad hoy en día, que lo queremos todo ya, y si no lo tengo, no lo quiero, o me cuesta trabajo, no me supone ser aliciente, no lo sé. En realidad no. No. Hay muchas teorías a ese respecto Sí. que tienen que ver con el impacto en el receptor. Y la lectura inmediata es la que tú estás haciendo. Es decir, a mayor inmediatez, a mayor impresión epidérmica, lo lógico sería textos cortos, intensos, pero lo cierto es que no hay una demanda salvaje de gente manifestándose por las calles pidiendo relatos. ¡Oh, queremos narrativa breve! ¡Queremos! Es decir, no ocurre. Y nuevamente, en ventas, el género Rage, habría alguna excepción muy determinada, es una librería, es decir, es el relato. Ya, por un lado es la falta de tiempo, lo ha abordado Yolanda, ¿no? Es decir, a efectos de muchos lectores les da igual un relato que un capítulo. Lo que necesitan es una lectura fraccionada. Y una de las cosas que desmiente el hecho de que un tiempo acelerado como el nuestro requiere historias breves es lo que se está realizando ahora en ficción audiovisual. En que las series no solamente son enormemente intrincadas, sino que en muchas ocasiones son larguísimas, con precuelas, con secuelas, tanto a un nivel más divulgativo, capítulos documentales que no tienen final, como a un nivel de entretenimiento, como a un nivel básico de autofagocitar historias de toda la vida, ¿no? Lo cierto es que tiene más que ver con la intensidad que con la extensión. Entonces, estamos en un momento neorromántico todavía, en el que esa primera impresión de lo intenso y de lo agudo, de lo que causa un vínculo emocional inmediato, lo que acaba de enganchar al lector, que no es muy habitual. El lector habitual estoy aquí acabando de la conversación y es lo que menos quiero. Me parece, estoy muy de acuerdo con lo de la intensidad. También es un tema de atención, ¿no? O sea, hay muchos medios y muchas plataformas intentando captar nuestra atención y el cuento necesita atención. Y bueno, pues muchas veces es más relajado leer novela. Parece que cada parte de la novela incluye un poco todo y el cuento es requiere más concentración en la lectura. Creo que puede tener también que ver con eso. Aunque el cuento al final tienes que estar atento, no puedes, si se te corta la lectura en un momento dado, pierdes como decía Paco, la atmósfera. Y en cambio la novela la puedes mantener, la retomes donde la retomes. Entonces, como muchas veces nos cortan, hay muchas cosas, estamos viendo muchas cosas y recibiendo muchos estímulos todo el tiempo, pues el cuento creo que se pierde esta cosa de sentarse a leer, incluso de que te lean en voz alta, que es algo que también requiere un tiempo y requiere una atención y que se le dedique un momento en las familias. Yo cuando era pequeña siempre fantaseaba con que en mi familia, cuando fuese mayor, hubiese un momento de leer en voz alta, todos juntos. Y luego, pues... pues eso. Creo que el cuento tiene que ver con eso también. Pues, bueno, yo creo que hasta aquí todos. Invito a leerlo sin esto, a descubrirlo. Y bueno, si nos podéis hacer comentarios por redes, por correo electrónico a los autores, a Bala Perdida, pues lo agradecemos mucho.
Así que bueno, que sepáis que es una lectura para Halloween, que lo he sacado en octubre, porque Halloween siempre ha sido mi fiesta favorita. Y bueno, o sea, que es un buen regalo también para Halloween. Así que bueno, que lo sepáis, muchísimas gracias, la verdad, a todos los autores, a María, a Alfredo. Y bueno, un placer estar aquí. Muchísimas gracias también por habernos acompañado, que además es una ilusión después de estos meses que ha sido todo tan complicado, pues volver a estar, ¿no? Y estar presentes sin Zoom y sin videoconferencias, que yo creo que ya lo empezamos a necesitar, ¿no? Así que muchísimas gracias, de verdad, y nada, a ver los siniestros.